Hola gente, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, vamos a arrancar. No había arrancado porque estaba esperando a ver si se conectaba alguien más. Pero bueno, somos nosotros nomás. Así que vamos a arrancar. Bien, ahí está. El día de hoy, como les hablé la semana pasada, vamos a hacer un pequeño repasito de toda la parte de producción 2 y ya con eso terminaríamos con el cursado oficial, digamos. Y ya la semana que viene tendríamos un repaso, digamos, podría decirse general de todo, aunque no va a entrar a producción 2, esa clase ya no la voy a filmar ni nada. Y vamos a hablar un poquito del examen final, cómo va a ser, ¿sí? Para los que estén presentes. La semana que viene vamos a ir viendo qué temas son los que más se toman y los vamos a ir reforzando. Y ya con eso concluiríamos con el cursado. ¿Me están escuchando? Pregunta. Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Les pregunto porque no me aparece que no se mueve el ecualizador del micrófono, así que digo, no me están escuchando. Bien, bueno, entonces como decía, la semana que viene haríamos ese repaso, es como darle una mirada a todos los temas e ir viendo qué es lo que más entra en el examen final, que al parecer ya tienen fecha, va a ser de la semana del 31 de este mes al 5 del mes siguiente, digamos, sería esa semanita, del 31 al 5. No sé bien cuánto falta, pero estimo que más o menos medio mes, un poquito más. Así que les recomiendo que ya se pongan a estudiar porque la fecha del examen va a ser en uno de esos días. Yo ya les voy a estar avisando cuál, pero va a ser en uno de esos días. Dato importante. Profe, Sí, sí. y tenemos del 31 al 5 para hacerla. No, no. Van a tener un solo día para hacerla. Desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, creo, más o menos. Tienen ese tiempo. Y una vez que ingresan es como una autoevaluación. Tienen eh, una hora y media para hacerla, más o menos. Lo que sí es más larga que la autoevaluación, ¿eh? Así que váyanse preparados. Tiene alrededor de 50 preguntas del examen final. Pero se hace por la ¿Y la plataforma, todo. autoevaluación? ¿Y la autoevaluación cuánto tiempo tenemos para hacerla? Y las autoevaluaciones, no sé, varía el tiempo según las preguntas, pero por lo general rondan 60 minutos, creo. Eh, Creo que así han sido todas las No, no, ya. autoevaluaciones. ¿Pero una semana nos dan? Claro, para las autoevaluaciones yo les dejo abierta la autoevaluación durante 2 semanas y ustedes pueden ingresar y hacerla cuando quieran. Pero el examen final ya no es lo mismo porque el examen final representa el 60% de su nota final, entonces es importante que tengan un tiempo mucho más reducido para poder hacerlo en cuanto a semanas, digamos. Así que ustedes van a poder ingresar solamente un día en específico, que por lo general yo suelo elegir el día viernes o sábado, porque me resulta que tal vez tienen más tiempo. Si no es así, háganme saber qué día les conviene y lo ponemos ese día, no hay problema. Los exámenes finales, esto ya lo vamos a repasar bien la clase que viene, pero el examen final tiene recuperatorios, se van a poder rendir de nuevo en caso que les vaya mal, pero les recomiendo, como siempre, que si pueden rendir bien de una, es mucho mejor, porque obviamente que es conveniente rendir una sola vez y aprobarlo a ponerse a rendir un montón de veces hasta que uno apruebe. Bien, por eso les digo que vayan Profe, estudiando. profe, y la última duda, Sí, sí, entonces, después de esta clase queda habilitada la autoevaluación y después de la exactamente. otra clase queda, nos va a decir la fecha del examen final. Exactamente, justamente así, sí, sí. Ahora, después de esta pequeña clase, voy a habilitar la autoevaluación, que esta sí van a tener 2 semanas para hacerla, no hay problema. Y ya, para finalizar el cursado, la evaluación, que les voy a dar bien la fecha, seguramente entre semana, o la semana que viene ya directamente. Eh, Ese lo van a tener que hacer justo el día que esté habilitado, ¿sí? Es más, eh, no van a tener que ingresar, se tienen que ingresar a la plataforma, ¿sí? Pero vieron que ustedes ingresan a un curso que se llama Auxiliar en Petróleo y Gas, que tiene mi nombre, Lucas Lara. Bueno, van a tener que ingresar a otro cursito que ya les voy a habilitar a la hora del examen, que se llama examen final, ¿bien? Eh, Dato importante, esto
no es tema mío, es tema administrativo. Las personas que rinden el examen final tienen que estar al día con las cuotas en el momento del examen, ¿sí? Solamente yo les voy a pasar un enlace de inscripción. Esto ya lo vamos a ir viendo entre semana o la otra semana cuando ya terminemos. Les mando un link para que se inscriban. Es un formulario de Google, sin ningún tipo de inconveniente, lo pueden hacer. Y una vez que se inscriben, administración revisa si están bien con las cuotas o no. Y en caso de estar bien, les dan el ok para rendir. Y en caso de estar debiendo alguna cuota, tienen que automáticamente comunicarse con ellos y ver cómo solucionan el temita para poder rendir, ¿sí? ¿Alguna otra duda antes de que arranquemos el repaso? Yo no, profe, gracias. Bueno, buenísimo. Arrancamos entonces. Arrancamos. Bueno, el día de hoy vamos a hacer, como dije, un repasito eh, general y no vamos a entrar mucho en detalles. Si la idea es que les sirva para la autoevaluación y ya que estamos también para el examen final. Vamos a hablar de todas las unidades de producción 2, pero vamos a hacer hincapié en los temas importantes, más que nada de todo lo que es la parte de producción 2. La primera unidad que vimos, la unidad número 12, que era el control de la producción. Entramos en la unidad ya mencionando dos reglas que eran importantes y en función de estas reglas es que salía el control de la producción. La primera regla básicamente es que, digamos, no es aceptable, por decir de alguna manera, que exista pérdida de producción y yo no sepa el por qué. Sí o sí tienen que saberse los porqué de todas las pérdidas de producción que yo pueda llegar a tener en un reservorio. Y la segunda regla nos decía que estos, estas pérdidas o estas mermas, que también se llaman, no, si bien se pueden dar, yo no la puedo recuperar luego. Es decir, que el petróleo que produzco hoy pertenece hoy día y el petróleo que produzca mañana, si bien podría llegar a producir algún excedente, no cubre la cuota del día anterior, porque cada día pasa a ser un día independiente del otro, no tiene nada que ver uno con el otro. ¿Bien? En función de esto, y para poder mantener las reglas de producción, es que surge el control preventivo de la producción. Recordemos que la palabra preventivo viene de prevenir, es decir, yo con estos controles, aplicándolos de manera constante y cotidiana, yo lo que hago es evitar, o mejor dicho, prevenir cualquier tipo de accidente y en caso de que ocurra, digo accidente por decir accidente, puede ser cualquier tipo de incidente también, o cualquier merma en la producción y demás, pero en caso de que ocurra cualquiera de estas situaciones, yo ya sé el por qué, porque he estado realizando un control constante, ¿sí? El control preventivo entonces se dividía en tres partes: recorrido diario y rutinario, control de estado de la producción de un pozo y seguimiento del pozo. Primero que nada, el recorrido diario y rutinario. A ver, su nombre ya bien más o menos dice qué es lo que hace. Cuando nosotros hablamos de un recorrido rutinario, estamos hablando de una serie de personas que realizan un recorrido justamente, es decir, visitan las mismas locaciones o los mismos pozos durante todos los días, por lo general a la misma hora. ¿Esto qué hace? A ver, ¿qué hace además esta persona que recorre? Se va parando en cada pozo y va examinando, va haciendo controles visuales, controles de consumos de corriente, controles auditivos para ver si las máquinas están funcionando bien, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto se llama recorrido diario, es así de simple. Estos recorridos, como habíamos mencionado en la clase que explicamos el tema, los realizan los recorredores, ¿bien? Estas personas que ustedes supongo que no sé si conocen, pero han sentido nombrar, y que acá en el curso se da un pequeño seminario de recorredor de pozo, ¿sí? Que lo da un antiguo recorredor no recuerdo la empresa a la que pertenecía, pero respondían a IPF, bien, así que es un recorredor con muchos años de experiencia. Como digo, el recorredor lo único que hace es un control más bien visual o un control más bien por encima de las cosas. Cuando detecta algún problema suele avisar a la base a la cual responde, es decir, a la base operativa del campo, y ya esta persona,
de las bases operativas tendrán que trasladarse al pozo para ver en profundidad cuál es el inconveniente que tiene y su posible solución. Eso eran los recorridos diarios. Después teníamos el control de estado de producción del pozo, que estos ya son controles un poquito más complejos y que no se realizan de manera rutinaria, es decir, no se realizan todos los días, no se realizan diariamente, sino que se realiza, podríamos decir, de manera rutinaria, pero cada cierto periodo de tiempo que no es diario. Por ejemplo, cada 15, 20 días, un mes, o en algunos pozos solamente cuando el pozo presenta algún problema, porque estas pruebas nos van a permitir determinar, en cierta manera, qué inconvenientes puede presentar el pozo. ¿Sí? Bueno, además está decirles que si tienen alguna duda me vayan parando y me preguntan. ¿Sí? Esto si bien es un repaso general, la idea es que si tienen dudas también las consulten. Bueno, lo primero consistía en realizar una prueba de superficie. La prueba de superficie se realiza solamente en los pozos de bombeo mecánico. ¿Bien? Esto es importante que lo sepan. Es parecido a la dinamometría. Vieron que la dinamometría solamente responde a los pozos de bombeo mecánico. ¿Bien? El resto de los pozos no reciben dinamometría o no pueden recibir dinamometría porque la dinamometría funciona con un trabajo de pistoneo. ¿Bien? La prueba de superficie es igual. Funciona gracias al trabajo de pistoneo. Entonces, para la prueba de superficie teníamos que medir una presión inicial, ¿sí?, que se medía en la boca de muestreo, que es la que está en esta zona donde tenemos la válvula número 1, ¿sí? Se colocaba un medidor de presión y se medía la presión inicial, que es la presión de producción normal del pozo. Una vez hecho esto, en la carrera descendente se tienen que cerrar las válvulas 2, 4 y 6, es decir, lo que hacemos es cerrar la boca de pozo, y en la carrera ascendente tenemos que estar atentos para poder conseguir una presión final que va a ser la inicial más 12 kilos por centímetro cuadrado. ¿Bien? Es decir, 12 kilogramos más de la presión normal de producción de un pozo. Una vez hecho eso, yo tengo que medir el tiempo que tardo en llegar desde la presión inicial hasta la presión final y puedo armar una división entre esos 12 kilogramos por centímetro cuadrado y el tiempo que yo tarde. En función de este valor, este resultado de la división, yo voy a obtener varios resultados. Si el valor se mantiene constante a lo largo de todos los ensayos de la historia del pozo, el pozo está dando perfecto. Pero este valor, esta división, puede ser o mayor o menor a los que he estado midiendo tiempos atrás. En función de esto, se establece que el pozo tiene algún tipo de problema y ahora hay que examinar el tipo de problema. ¿Bien? Como dijimos hace un tiempo, que sea menor significa que el diferencial de tiempo del cociente, es decir, el tiempo que ha tardado es menor. ¿Bien? No, perdón, es mayor. Es mayor, perdón. Es una división, el tiempo está dividiendo. Si el tiempo es mayor, el resultado sería menor. ¿Sí? Que el tiempo sea mayor quiere decir que le cuesta al sistema acumular presión cuando yo le cierro las válvulas. Y esto podría deberse a muchos casos. Uno podría ser que las válvulas estén fallando, la 2, 4, 6, cualquiera de ellas. Otro puede ser también que un tubing se haya pinchado y yo esté perdiendo presión por ese punto. ¿Sí? Y bueno, hay muchos casos más. ¿Bien? Podría perder alguna de las válvulas de la bomba. ¿Sí? ¿Vieron estas válvulas móviles y fijas de la bomba A y B? Una de ellas. ¿Sí? Y en caso de ser mayor, el valor del cociente de la división quiere decir que el tiempo ha sido menor, por lo tanto ha tardado menos en acumular presión. ¿Y esto a qué se debe? Por lo general se debe a que el tubing está tapado. Cuando el tubing se tapa o cuando alguna de las cañerías es tapada, se puede tapar por muchas cosas, por sales, por hidratos de metano si tengo mucho gas, por parafinas y demás. Si está tapado, quiere decir que lo tengo que destapar. No me queda otra. ¿Bien? Muy simple la cosa. Y después teníamos el control de nivel y dinamometría, que esto ya lo habíamos visto bien en la parte de producción 1. Control de nivel consistía en inyectar por la boca de muestreo, se coloca una pistola de aire comprimido. A ver, no es una pistola de aire comprimido, pero
es un sistema parecido, se bombea el aire, rebota en el nivel y vuelve. Y esa onda se registra con un pequeño micrófono y después podemos convertir el tiempo que tarda en ir y volver en profundidad, ¿bien? Con un pequeño programa de computadora. Y bueno, la dinamometría, que le dedicamos casi una unidad, casi una clase a dinamometría, bien, consiste en colocar solamente los equipos de bombeo mecánico un dinamómetro y que permita ver cómo varía la carga que soporta el sistema en función de la carrera de la bomba. Y ya está. Y después otro control de producción, ¿sí? Que se realiza, que este sí se realiza de manera diaria, ¿sí? Vieron que yo les mencioné que no todos los controles de estado de producción del pozo eran diarios. Prueba de superficie no lo es. Dinamometría y control de nivel tampoco. Pero el control de la producción sí. ¿Bien? ¿Qué hago acá? Simple, lo que se hace es controlar el porcentaje de agua, porcentaje de sólidos y cantidad de sales. Porcentaje de agua simplemente se puede medir en los tanques cuánta agua se libera y además se saca una muestra de petróleo para llevar al laboratorio y ver cuánta agua sigue quedando en el petróleo. ¿Bien? El porcentaje de sólidos, se pesa un líquido, ¿sí? Sacado de ahí de la muestra, se mete una mufla, que es una estufa bastante caliente, de 400 grados para arriba. Todos los líquidos se evaporan, pero los sólidos quedan allí, entonces con eso puedo medir el porcentaje de sólidos. Y la cantidad de sales la mido mediante lo que nosotros conocemos como el método de Moore, o método de titulación de Moore, que simplemente con una serie de ácidos y demás puedo ver cuántas sales tengo en el fluido de producción. Es importante conocer la cantidad de agua, la cantidad de sólidos y la cantidad de sales que presenta el petróleo, porque esto nos da indicios no solamente de cuánto petróleo estamos produciendo aproximadamente, sino que también nos permite determinar muchas condiciones del pozo, ¿bien? Permite saber cómo se está comportando el reservorio justo en el momento en el que yo estoy extrayendo ese petróleo en cuestión. Y ya por último el seguimiento del pozo, ¿bien? Que consiste solamente en un parte diario, ¿bien? Este parte diario es una serie de planillas en donde se le van agregando datos del pozo diario, ¿sí? La producción, cantidad de agua, cantidad de sales, la densidad del petróleo, porcentaje de sólidos, ¿bien? Cuál es la producción acumulada. Y después el legajo de pozo, que me reúne todos los partes diarios y además es un historial del pozo, desde el momento en el que se concibió en la mente de los reservoristas, cuando se perforó, cómo se entubó, todo, está todo escrito en el legajo de pozo. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para que cuando una persona nueva llega a la empresa y tenga que revisar pozos, no tenga que andar preguntando a las personas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Agarra el legajo, mira, lee y ya sabe todo. ¿Bien? Y eso no es nada. Cuando a una empresa le quitan un pozo, le quitan la concesión de uno de los pozos, ¿sí? Con los legajos de pozo, cuando otra empresa los agarra, ¿sí? Ya sabe lo que le pasó al pozo. ¿Bien? Y eso era todo respecto a la unidad número 12 de control de producción. No sé si tienen alguna duda o alguna incertidumbre que les quedó de cuando vimos el tema o algo así. A mí me quedó claro, profe. Bien, buenísimo. Bien, seguimos entonces. Vamos con la unidad número 13. En la unidad número 13 vimos transporte, ¿sí? Acá nos vamos a detener mucho en la parte de fabricación y demás. Vamos a explicarlo lo más por encima que podamos. Vamos a entrar un poquito más en las funciones. Cuando nosotros hablamos de transporte, recordemos que estábamos hablando de la capacidad o, digamos, el desplazamiento, mejor dicho, de un elemento desde un punto al otro. Nada más. Eso es en general el transporte, ¿sí? Es aquello que nos permite entonces desplazar algo desde un punto a otro. Ese algo para nosotros va a ser el fluido de producción, petróleo, agua, gas, ¿bien? ¿Y desde dónde hasta dónde? Bueno, por lo general es desde la boca de pozo hacia todas las plantas de tratamiento,
¿bien? Y mucho más adelante, ¿bien? Después también nos va a permitir transportar el petróleo que yo he producido y he tratado hacia la zona donde me lo van a comprar y demás, ¿sí? Dentro de los tipos de transporte hemos visto 4 buques que son muy buenos para grandes capacidades, pero son lentos en cuanto a transporte y obviamente solo transportan mediante medios marítimos. El segundo era el tren, que tuvimos ahí digamos, un pequeño debate acerca de los trenes y los camiones, más que nada porque el tren es un método económico, permite llevar muchísimas cargas, pero no tiene la posibilidad de ingresar hacia las distintas zonas, sino que está limitado por su vía de tren. Pero es mucho más seguro, económico, como dije y demás. El camión, que es un elemento que si bien nos da mucha más movilidad, es más costoso, no puede trasladar grandes cargas, pues tiene un pequeño semiacoplado en la parte trasera y nada más, ¿sí? Como dije, la ventaja principal es que puede tener acceso a la gran mayoría de lugares, pero presenta una gran cantidad de desventajas. Y por último, las cañerías. Las cañerías son estos elementos cilíndricos que nos permiten transportar grandes, y cuando digo grandes me refiero a enormes cantidades de producción o lo que yo quiera transportar desde un punto a otro sin impedimentos con el relieve, sin impedimentos con el clima y demás. Es un método bastante versátil de transporte y es el que nosotros estudiamos en esta unidad porque es el que más se ocupa dentro del mundo petrolero. ¿Bien? Dentro de las cañerías de un reservorio, de un yacimiento, digamos, nosotros teníamos 4. La línea de pozo, que es esta cañería que me lleva a la producción desde la boca de pozo hacia los manifolds. Después, los colectores, que son aquellos caños que me transportan desde el manifold toda la producción hacia batería. En realidad el que me transporta toda la producción es el colector de general, mientras que el colector de control solamente lleva, recuerden, de a un pozo a la vez, para poder controlar la producción en batería. ¿Bien? Se pueden llegar a encontrar tal vez en el examen final, esto se los comento desde ahora, alguna pregunta referida al diámetro de los colectores, ¿sí? El colector de general, por lo general, valga la redundancia, es más ancho que el colector de control, y esto se debe a que el colector de general lleva todo, ¿bien?, la producción de todos los pozos que salen del manifold, mientras que el de control lleva uno, entonces no hace falta que sea grande. Pero hay veces en donde el colector de general se puede llegar a romper y ocupo el de control como general en caso de emergencia. Y es por eso que el de control a veces se diseña del mismo diámetro que el colector de general. ¿Bien? Solamente por eso. Pero pueden tener el mismo diámetro entonces. Después de batería, ¿sí?, salía el oleoducto secundario que me lleva el petróleo hasta la planta de tratamiento de crudo, y de esta última ya nos desplazamos hacia el punto de entrega a través del oleoducto principal, que recuerden que era digamos, perdón, que era la cañería más importante de todas, ¿sí? Bien. Perdón, estaba justo contestando en el grupo porque me preguntaban si había arrancado, y sí, arrancamos de rato. Bien, entonces, estos eran los oleoductos. Bien, habíamos visto también algo respecto del manifold, que era este conjunto de cañerías y válvulas que nos permitían redireccionar el fluido y mandarlo o por el colector de control o por el colector de general, por el que yo quisiera, sin necesidad de cortar la producción de los pozos para poder controlar alguno de ellos. Bien. Habíamos hablado un poquito de los materiales de fabricación, ¿sí? Las cañerías vienen de varios tipos, ¿sí? De acero y de PFRB, PRFB, que es poliéster reforzado con fibra de vidrio. Si bien las cañerías de poliéster son bastante mejores en cuanto a pérdidas de carga y demás,
con respecto a las cañerías de acero, las que más se utilizan hoy en día y desde toda la vida han sido las cañerías de acero, ¿bien? Por eso que solamente vimos la fabricación de estas. No vamos a entrar mucho en detalle respecto de la fabricación, como dije. Lo que es importante es que sepan cuál es la diferencia entre una cañería sin costura y una cañería con costura. La cañería con costura es aquella que surge de una pequeña plancha metálica que se dobla y se suelda a lo largo. Entonces tenemos una soldadura que va a lo largo de toda la cañería. Mientras que la cañería sin costura no se fabrica de esa manera, sino que se fabrica sin soldaduras. Es un material de acero que ha sido deformado y que mantiene, digamos, la forma de una cañería determinada. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la gran diferencia entre las cañerías sin costura y con costura? Además de la fabricación, es que la cañería sin costura, al no tener línea de soldadura en todo su largo, en toda su sección longitudinal, digamos, es mucho mejor a la hora de resistir esfuerzos, ¿sí? Aguanta mucho mejor esfuerzos de alta presión y demás, porque no tiene esa línea de debilidad que sí tiene la cañería con costura. Recordemos que si bien una cañería con costura es bastante buena, no vamos a decir que es mala porque es buena y resiste bien, tiene una línea de soldadura. Y la línea de soldadura siempre representa un punto de fragilidad en cualquier material, a pesar de que la soldadura sea extremadamente perfecta, ¿sí? No tiene nada que ver eso, ¿no? No va en cuestión de la calidad de la soldadura, sino en que al agregar material o al fundir material, este se modifica internamente y ya no resiste lo mismo que resistía antes. ¿Bien? Solo por eso. Bien, ahí estaban los métodos, los videos, pero como dije no vamos a entrar. Respecto de la instalación de las cañerías, recordemos que las cañerías se instalan según un relieve, pueden ir expuestas al aire o enterradas, ¿sí? Expuestas al aire quiere decir que van montadas sobre unos caballetes, como el dibujito que vimos hace ratito, si la foto, no dibujito. Y las subterráneas son aquellas que se entierran. ¿Qué ventaja tiene enterrar la cañería? Bueno, la principal ventaja de enterrar una cañería se da básicamente en que está fuera del contacto humano y del contacto con los animales y demás, ¿sí? Eso es muy muy ventajoso porque en cierta manera evita el desgaste excesivo de la cañería, ¿bien? Además de que también no está tan expuesta al aire. ¿Cuál es el gran problema? Y que está enterrada. Entonces cualquier control que uno tenga que hacerle y demás, hay que desenterrar la cañería, no queda otra. Bien. Excepto tal vez los controles de presión y eso, porque existen una serie de manómetros o medidores de presión cada tantos metros que están a simple vista, ¿sí? Entonces con eso no había problema. Y teníamos otra que era a través de un puente, que yo les había comentado que esto solo se utiliza para poder atravesar ríos, tanto secos como no secos, ¿bien? No solo estoy hablando de ríos que traen agua, sino que los lechos de río seco también se cruzan a través de puentes, porque yo no puedo cruzar, digamos, justo por el medio del río con una cañería, tanto expuesta al aire en caballetes o enterrada, porque desconozco la probabilidad de que vuelva a pasar agua. Y si pasa agua, a la cañería la destruye. ¿Bien? Es por eso nada más. Ya después, también el tema de la temperatura. La mayoría de las cañerías que yo he visto en mi vida tienen revestimiento, todas, ¿sí? Todas tienen revestimiento porque el revestimiento no solo protege contra la pérdida de temperatura del fluido, sino que también protege un poquito contra la oxidación. Además de algunas pinturas, digamos, epóxicas y demás, ¿sí? No me salía la palabra, perdón. Y después hablamos de la calefacción, ¿sí? Hay dos métodos de calefacción. La calefacción por vapoductos, que consiste en bombear vapor por una cañería que va aledaña, es decir, que va al ladito de la cañería que transporta el fluido de producción. Y este conjunto se recubre con un material aislante, ¿bien? Que está compuesto, como ven allí en la figura, de todos esos materiales. El vapoducto es un método antiguo de calefacción que hoy en día ya, a ver, se sigue ocupando, porque las zonas que tienen el vapoducto lo ocupan, pero si yo tengo que crear una nueva zona con batería, con cañerías y demás,
no instalo el vapoducto, porque trae muchos problemas. Primero que nada, el vapor de agua es altamente oxidante. Me va a oxidar la cañería y me puede oxidar el oleoducto. Segundo, tengo que conseguir una caldera. Y mantener una caldera, comprarla tal vez no sea tan caro. O sea, es caro, pero tal vez no tanto. Pero mantener la caldera, darle gas constantemente, ¿sí? Y agua y demás, es mucho gasto. Y además de esto, eh, no es tan eficiente. Si bien el vapor puede transmitir, perdón, calor de manera muy buena, eh, el vapor me va a empezar a calentar bien en los primeros metros de cañería, pero ya más adelante, como va perdiendo calor, se va convirtiendo en agua. Y si se convierte en agua ya no transmite el mismo calor, ¿sí? Ya no lo transmite de la misma manera. Entonces, la eficiencia de este sistema de vapoductos es bastante malo. Es por eso que, y aparte porque también la tecnología ya daba, se pasó al sistema del traseado eléctrico, que consiste en una resistencia que siempre transmite el mismo calor, ¿sí? Y me mantiene el fluido siempre a la misma temperatura, independientemente si haga calor o frío, ¿sí? Y esto se debe a que la resistencia está hecha con un material inteligente, ¿sí? Es un elastómero inteligente, es como un plástico que permite, como una goma, perdón, que permite transmitir la corriente. Es medio extraño. Y al transmitir la corriente se modifica internamente para poder entregar la resistencia correcta y de esa manera entregar la temperatura que yo le programo al sistema. Es muy simple. ¿Bien? Va pegado a los caños, como siempre, y además de esto se le colocan unas medialunas o medialuna o media caña, que también se llama, de un material aislante que suele ser poliuretano. ¿Bien? ¿Vieron como la espuma de poliuretano expandible, esa que echan en las casas que se infla? Bueno, es parecida, pero ya viene inflada, digamos, ya viene lista para ser usada. Y eso sería todo. A ver, se coloca, digamos, también después se lo recubre con otra camisa metálica, porque si dejamos la espuma de poliuretano al aire libre y llueve, y la espuma ya no resiste, o sea, ya el agua no la aguanta. Si bien es un material impermeable también, pero bueno, en contacto con el agua se empieza a pudrir, por lo general se depositan muchas bacterias, muchos hongos, y se termina pudriendo lo que sería la espuma, ¿sí? Bien, y ya después hablamos de algunas amenazas, pero la amenaza más importante de las cañerías era la oxidación, recordemos. Es por eso que se ocupa el revestimiento, y además del revestimiento se le suele pintar con pintura epoxi, y además de esto existen lo que nosotros habíamos mencionado como ánodos de sacrificio o protección catódica, ¿sí? Que consiste en colocar un material que suele ser zinc, como una jabalina en el piso, y conectarlo con un cable a la cañería. Y eso hace que, no vamos a explicar mucho la parte electroquímica, porque esto es electroquímica, pero no importa, es el concepto de una pila, ¿sí? Cuando yo conecto estos elementos, automáticamente se genera una corriente eléctrica, y eso hace que se oxide la jabalina que yo puse y que no se me oxide la cañería. ¿Bien? Y eso era todo respecto de transporte, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, algo que no les haya quedado muy claro, lo que sea, ¿eh? A ver qué me han respondido. Sentí el chat por ahí. Sí, tal cual. Discúlpenme, ahí me dice que si puedo subir la clase en cuanto pueda. Yo lo que hago es termino la clase y la subo automáticamente, ¿sí? Y la dejo subiéndose en la noche. O en todo caso se termina, por lo general se suben
una hora y media más o menos, porque mi internet no es, oh, qué barbaridad de internet. Entonces, y los videos que grabo pesan bastantes gigas, entonces tarda un poquito en subirse. Pero si, si, si no les mando el mensaje, que esta semana me reolvidé, perdón, he estado con algunas cositas, eh, como no, digamos, como no lo subí, ustedes pensaron tal vez, este no subió a la clase, pero sí, yo la subo automáticamente siempre que terminamos. Así que si ustedes no ven que les mando un mensaje o mañana o pasado, métanse igual en YouTube y busquen mi canal, ¿bien? O directamente se meten en uno de los videos que yo he mandado, se meten a mi canal y van a tener ahí en los videos todo listo para ver, ¿sí? Si no, la lista de reproducción. Se pueden meter ahí también y tienen una lista de reproducción que dice su curso, están todas las clases ordenaditas, en el orden en el que las hemos estado viendo y todo, así que no se hagan problema por eso. Pero yo subo las clases apenas terminamos, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quieran consultar? Bien, si no hay dudas, seguimos entonces. La unidad número 14 ya empezamos a adentrarnos en la parte de batería de producción, ¿sí? Aunque primero hablamos un poquito de lo que era, digamos, la emulsión. Recuerden, esto lo vamos a ver relativamente rápido también, la parte de emulsión, para ya adentrarnos en las cosas importantes de batería. Una emulsión, recordemos, era la mezcla que se daba entre dos fluidos que normalmente no pueden mezclarse, o también llamados fluidos inmiscibles. Eso quiere decir que no se pueden mezclar. El clásico ejemplo de esto es agua con aceite, ¿bien? O vinagre con aceite, como ustedes quieran, verlo, digamos. Es lo mismo, el vinagre, si bien es un ácido acético, tiene mucho porcentaje de agua, así que básicamente tienen densidades distintas con el aceite y se separan sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa con una emulsión? Habíamos visto que existía una fase continua, una fase dispersa, todo eso que realmente en la autoevaluación creo que no está, así que no vamos a entrar mucho en detalle. Después también hablamos de emulsiones directas, emulsiones inversas, cuál convenía y demás. Como dijimos en ese tiempito, cuando vimos esta unidad, a mí obviamente me conviene siempre tener la directa porque tengo más aceite que agua, pero las directas son más difíciles de romper, las emulsiones. Por eso a veces también me conviene una inversa porque es más fácil de romper, pero tengo menos petróleo. Entonces hay que ver ahí qué es lo que yo quiero, si quiero más petróleo o quiero facilidad de trabajo. Y ahí veré cuál me conviene. Aún así, por más que yo diga, me conviene esta, del pozo sale la que sale. Y tengo que trabajar con eso, ¿bien? Entonces habíamos mencionado que dentro de una emulsión también podemos clasificarlas en dos tipos. Inestables, que son aquellas que no perduran a través del tiempo, es decir, yo las mezclo estas dos fases, agua con aceite, la dejo un ratito en reposo y ya está, ¿bien? Miren, ¿cuándo fue esta semana? Ayer creo. Que justo comprobé esto de la emulsión inestable, porque estaba haciendo una especie de aliño, ¿sí? De vinagre con aceite y un par de condimentos, una especie de chimichurri, como quieran llamarlo. Y justo me acordé de los temas que hemos visto con ustedes, porque apenas le eché el aceite al vinagre, se separó. Y lo mezclé, y lo mezclé, y lo mezclé, y lo dejé mezclar, y se volvió a separar, ahí, automáticamente. Eso es una emulsión inestable, ¿bien? ¿Cómo la hacemos estable? Agregándole un emulsionante, ¿bien? Que eran estos elementos que se llevaban bien tanto con el agua como con el aceite, entonces permitían que los dos elementos convivieran juntos sin ningún tipo de problema, ¿sí? Estos emulsionantes son muy comunes en la industria alimenticia, ¿bien? O industria alimenticia también dicho. Son muy comunes, porque la mayoría de los alimentos traen agua y también traen grasas o aceites. Y bueno, las grasas son aceites, solamente que en estado sólido, pero es lo mismo.
Entonces es importante que se mantengan unidos en la comida y que no se separen, por supuesto. Imagínense una manteca que venga separada, ¿no? No la come nadie. Bueno, es allí que entra el emulsionante. Y el petróleo también tenía emulsionantes, recuerden. Dentro de estos emulsionantes, ¿sí?, los más comunes son los sólidos en suspensión y las sales. ¿Bien? Estos elementos tienen una afinidad tanto por el agua como por el petróleo. Entonces, de esa manera se termina combinando todo, ¿sí? Y es así como se forman las emulsiones en el petróleo. Que si bien es algo interesante y uno dice, oh, buenísimo, cómo se forman las emulsiones y todo lo demás, no está bueno porque a mí no me interesa un petróleo emulsionado con agua. ¿Bien? No me interesa en lo más mínimo. Yo solamente quiero petróleo puro, ¿sí? Y si viene con agua, que sea fácil de sacarle el agua, porque el agua no tiene valor comercial. Pero no es fácil de sacarlo. ¿Por qué viene emulsionado? ¿Por qué? Bueno, porque trae emulsionantes y porque además se viene agitando durante todo el trayecto, así que es como si yo mezclara y mezclara y mezclara. ¿Bien? Perfecto. ¿Cómo hacíamos entonces para poder romper una emulsión? Estos 4 métodos eran los más comunes. El método químico, que consistía en inyectar desemulsionantes, bien, recuerden, desemulsionantes, ¿sí? Ese era el método químico. El método gravitacional, que solamente consistía en esperar a que la gravedad haga su efecto y me lo separe, es el método por excelencia dentro de la desestabilización de emulsiones, pero tiene este pequeño inconveniente que tarda mucho en hacerse, ¿sí? Y el térmico, que solamente tengo que calentar los fluidos y al calentarlo aumento la solubilidad del agua. Eso quiere decir que el agua me disuelve más sales, entonces esas sales ya no me molestan en la emulsión. Y la viscosidad del petróleo disminuye y eso favorece a los desemulsionantes para que hagan su trabajo. Entonces, lo que se hacía, bien, o lo que se hace en realidad, perdón, es utilizar estos 3 métodos juntos: químico, gravitacional y térmico. ¿Qué pasaba con el eléctrico? Consistía en meter el fluido entre 2 polos eléctricos, y eso agitaba las moléculas de agua, es un poco compleja la cosa. Y realmente no se utiliza mucho el método eléctrico porque, si bien es el método más eficiente de todos, ¿sí?, es el más eficiente, es el que mejor separa, primero que nada es costoso y en segundo lugar solamente funciona con emulsiones inversas y un altísimo contenido de agua. Si mi contenido de agua es bajo, no funciona. ¿Bien? Realmente necesito un alto contenido de agua. Cuando digo alto me refiero a 90% de agua, 80% de agua, que es un montonazo, ¿sí? Imagínense que de 1 litro que saco, perdón, de 10 litros que saco de producción, tengo 8 o 9 litros de agua y 1 litro de petróleo, ¿se entiende? Es algo que a cualquier productor de petróleo no le gustaría porque es muy poca cantidad. Y ya después entramos, después de que vimos esta parte de emulsiones, entramos en ya sí la parte de batería como tal. Y hablamos de estas condiciones de venta del petróleo, que lo estuve martirizando 3 clases con estas condiciones de venta. Las condiciones de venta son estas que ven allí: contenido de agua menor al 1% y contenido de sales menor a 100 gramos por metro cúbico, medidas en formas de cloruro de sodio, que es la sal más común que existe, la sal de mesa. Bien, cuando digo común quiere decir que está en todos lados. Y además hay otra condición de venta que yo no se las he puesto porque no es tan importante, pero es la cantidad de sólidos, bien, que tiene que estar por debajo del 0,4%. Muy poca cantidad de sólidos. Perfecto. Entonces, estas condiciones de venta, ¿quién las proponía? Siempre las dictamina el comprador del petróleo, ¿sí? En nuestro caso, por lo general acá en Mendoza suele ser refinería o petroquímica, ¿sí?, pero por lo general es refinería. Y lo hace, ya habíamos comentado, en primer lugar porque quiere comprar petróleo de calidad, en segundo lugar porque obviamente no va a pagar ningún fluido extra, y en tercer lugar porque
sus equipos funcionan con petróleos de, como dije, calidad bastante buena. Entonces, si yo le mando un petróleo con muchísimo contenido de agua, no sería, digamos, lo mejor, ¿sí? Realmente me cobrarían una multa gigante y es por eso que las condiciones de venta tienen que estar establecidas por contrato. Cualquier violación del contrato por cualquiera de las partes supone una multa, ¿bien? Que le hace una parte a la otra. Entonces, volviendo un poquito al tema, en cuanto a las condiciones de venta del petróleo, la batería es la que se encarga del control del agua, mientras que la planta de tratamiento de crudo se encarga del control de las sales. ¿Bien? Entonces, la batería tiene dos funciones. En primer lugar, poder separarme las fases que sale con el fluido de producción, es decir, agua, petróleo y gas, la separa una por cada lado, y el petróleo lo manda hacia la zona de la planta de tratamiento de crudo para seguir tratándose. Mientras que tiene también otra función la batería respecto al control de la producción. La batería, a través de los separadores de control y los tanques de control, que son estos que estarían viendo por acá, ¿bien? Esto que está por acá arriba, todo esto nos permite realizar el control de la producción mediante los colectores de control que acabamos de mencionar hace ratito en transporte, ¿sí? Cada pozo viaja por el colector de control, llega a batería, ingresa a los separadores de control y pasa al tanque de control y allí se le realiza el respectivo control de la producción, que consiste en, como ya mencionamos en la unidad número 12, que acabamos de repasar también hace ratito, mido la cantidad de agua, se mide la cantidad de sales y la cantidad de sólidos, también la densidad del petróleo y algunos datos adicionales como la temperatura y demás. Y una vez hecho esto, listo, se controló un pozo y se procede al otro pozo. Por eso se controla siempre de a uno. No puedo controlar de a dos. Bien. Perfecto. El tema más importante de batería son los separadores y el tanque cortador. Bien, que es lo que vamos a tratar de explicar ahora de manera rápida. ¿Sí? Hasta acá vamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda o algo que quisiera preguntarme? Perdón que voy rápido, pero la idea es realizar un repaso por encima, digamos, como para que tengan todo claro a la hora de la autoevaluación. Si quieren, por eso le digo que si tienen dudas o algo que les haya quedado de la clase, si me quieren preguntar, es ahora justo el momento, ¿sí? Profe, yo, Sí, diga. el tanque que sale violeta es el tanque cortador, ¿no es cierto? Esa es la duda, la única que tengo. ¿Con violeta se refiere a este? Sí, ese. Sí, este. Este es el tanque cortador, ¿sí? Nada más que no se llama cortador acá porque tiene las siglas, o Sí, sea, TK es tanque, FW es free sí. water y el KO es knockout. Porque en inglés al tanque Ah, bien. cortador le dicen free water knockout. Ah, bien. Por Bueno. eso Gracias, aparece, profe. no, de nada, por eso aparece FWKO. KO es knockout, ¿sí? Y Ujú. FW free water. Entonces es el tanque free water knockout. Listo, gracias, profe. De nada. Se llama free water knockout en inglés porque lo que hace es retirar el agua libre. Por eso free water es agua libre y knockout, si viene del boxeo, el knockout se puede traducir como un retirar o eliminar o algo por el estilo, ¿no? Eso yo no me di cuenta de explicarse, creo que no se los mencioné en la clase, pero sí, en esta batería free water knockout es cortador. Bien, entonces teníamos estos separadores, recordemos que los separadores eran recipientes presurizados, ¿sí? Que tenían, es decir, trabajan a presiones distintas a la presión atmosférica que suele ser más grande. O sea, suele ser no, es más grande, siempre. Solo que dentro de estas presiones hay algunas presiones que son un poco más bajas que otras, por eso hay separadores de alta presión, separadores de baja presión, y cuando hablo bajo, quiero decir que siguen siendo presiones grandes, pero mucho más bajas que las otras, ¿sí? Pero repito, son presiones grandes. Y después teníamos un tercero que también era de alta presión, pero que servía, recordemos, como backup, ¿sí? O lo que se llama también como respaldo, ¿sí? Es el de respaldo, ¿sí? Es decir, que está ahí por la duda, que alguno de los otros se rompa,
entra en mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Los separadores, importante, esto es importante que lo recuerden, los separadores trabajan mediante el método gravitacional. Importante, ¿sí? No trabajan mediante el método químico, ni mediante el método térmico, ni el eléctrico, no. Es el método gravitacional. Pero, como yo ya he inyectado químicos y el fluido viene calefaccionado, estos tres métodos funcionan juntos. Pero el método, o sea, el separador ha sido diseñado para trabajar solamente por separación mediante densidades. Es decir, separación por gravedad. El más pesado abajo, que es el agua, el más liviano arriba, que es el gas, y entre medio se deposita el fluido que tiene la densidad media, que sería el petróleo. Recordemos que existían separadores bifásicos y trifásicos. Los separadores, tanto trifásicos como bifásicos, separan igual, como dije, por gravedad, todos, bien, pero la diferencia principal es en las salidas del fluido. El trifásico tiene 3 salidas, lo que nos permite sacar gas por un lado, agua por otro y petróleo por otro, mientras que el bifásico tiene solamente 2 salidas. Entonces nos deja sacar el gas por un lado y los líquidos por otro. ¿Bien? Importante, los líquidos por otro. ¿Bien? Sale el agua y el petróleo juntos. Eso quiere decir que adentro del separador el agua y el petróleo seguían mezclados. No, se han separado. Pero como yo no tengo manera de sacarlos separados, los tengo que sacar juntos, por lo tanto los vuelvo a mezclar. ¿Sí? Es un poco, tal vez digan, profe, pero disculpe la palabra, pero al pedo, al final separé. Sí, en realidad sí, pero bueno, los separadores bifásicos fueron los primeros que se inventaron. Con el tiempo surgió el trifásico, pero el trifásico, al ser más complejo mecánicamente, como está diseñado distinto, es más costoso. Bien, bastante más costoso. Dentro de los separadores, tanto bifásicos como trifásicos, los podemos dividir en 3 tipos según cómo están construidos. El horizontal es uno de los más comunes y es el que presenta la mejor separación. Mientras que el vertical es uno que ocupa poco espacio, eso está buenísimo. En el campo, cuando tengo espacio reducido, uno vertical es la solución. ¿Cuál es el gran inconveniente del vertical? Y que presenta, digamos, una separación no tan buena comparada con el horizontal. Otra ventaja que tiene es que maneja mucho mejor los sólidos que el otro. Y por último el esférico, que tiene una separación regular, digamos, no es el mejorcito tampoco, pero tiene una gran ventaja frente a zonas o pozos con alto contenido de gas, porque las esferas siempre soportan mucho mejor las presiones que cualquiera otra de las formas geométricas. ¿Bien? Eso es geometría pura, no vamos a entrar mucho en detalle. Y ya después de esto habíamos entrado un poquito en cómo estaba dividido por dentro el separador, ¿sí? Que también lo vamos a explicar de manera general. Recordemos, el fluido ingresaba al separador y con lo primero que se encontraba era con la sección de separación primaria, que consistía básicamente en una serie de deflectores, que son unas pequeñas chapas metálicas en donde el fluido choca. Al chocar, reduce su velocidad y libera energía. Y al liberar esa energía, separa el gas de los líquidos principalmente. ¿Bien? Esta separación, si bien es importante que esté, no es la mejor del mundo, vamos a decir, ¿sí? Porque realmente no es la mejor. Pero no importa, el separador sigue siendo, es más grande, así que más adelante vamos a seguir realizando separación. Que justamente esto se realiza en la zona de separación secundaria. La zona de separación secundaria, la gravedad sigue haciendo efecto y además los fluidos se empiezan a quitar partículas entre sí, los líquidos a los gases y los gases a los líquidos. ¿Bien? Y de esa manera se van limpiando el uno al otro, por así decirlo. ¿Cuál es la gran dificultad de esto? Que a veces el gas, por ejemplo, tiene muchas gotas de líquido y le es imposible separárselo. Entonces, para poder acelerar el proceso, podemos instalar una zona de baffles. ¿Bien? Y en el caso de los líquidos, a veces se genera mucho oleaje, podemos evitarlo colocando unos rompeolas, y si no, cuando el petróleo es muy, muy, muy viscoso, podemos colocar unas placas para generar mejor una salida generar una mejor salida
de gas del seno del líquido. Bien. Y ya por último la zona de extracción, que acá ya los fluidos deberían estar bien separados. Por la zona del gas tenemos que extraer solamente gas, va a salir con un poquito de líquido, va a salir, pero siempre hay porcentajes admisibles. Es decir, por ejemplo, 1% de líquido. Es lo máximo que te soporto. Si yo veo que está saliendo con 10% de líquido y la separación está malísima, algo está pasando adentro que no está funcionando bien el sistema. Entonces, obviamente que tiene unos rangos admisibles de cantidad de líquido en el gas o cantidad de gas en el líquido. Pero la idea es no superarlos. En caso de superarlos, se suelen colocar extractores de niebla, que son unos extractores como los que, no sé si ustedes han visto los de las cocinas, ¿bien? Unos extractores muy similares. Y una vez que se colocan, se les pone unas rejillas para evitar que el líquido salga, digamos. Y en el caso de la salida de líquido, que está en la parte baja, se suelen colocar unas pequeñas rejillas que se llaman rompevórtices, porque si se llega a generar un vórtice con el líquido, que es muy común que pase, ¿sí? Esto es por un efecto propio de la rotación de la Tierra, va a pasar sí o sí, entonces es común que pase. Para evitarlo se colocan unas pequeñas mallas metálicas que van rompiendo el vórtice en todos los puntos y evita que se forme, porque en caso de formarse puede succionarme gas y tengo mucho gas en la salida de líquido y eso no está bueno, ¿sí? Y ya por último hayamos visto los sistemas de seguridad y de control, ¿sí? El separador se controlaba, perdón, el separador bien digo, tenía dos sistemas de control. Uno para la salida de líquido, que solamente era un flotante, nada más, y otro para la salida de gas, que era un medidor de presión conectado a una válvula automática, ¿sí? Una válvula que se abría y se cerraba. Dentro de estos dos elementos, presión y nivel, la presión es el más riesgoso, es el que tiene aparejado accidentes mucho más graves, ¿sí? Es por eso que se colocan dos sistemas de control de presión adicionales, que no son de control más bien, sino son de seguridad. Es decir, en caso que el sistema de control falle, yo tengo dos sistemas de seguridad que me van a salvar las papas. El primero, válvula de alivio de presión. Es una pequeña pesita que cierra una válvula y cuando el gas excede, bien, la fuerza de ese peso de la pesita, se abre la válvula y me permite liberar gas a la atmósfera, ¿sí? Contaminante, ya lo sabemos, pero evitamos que explote el separador. Y ya por último el disco de seguridad que se instala en caso de que la válvula de alivio de presión no funcione. Bien, si esta válvula no funciona, estoy realmente en un gran problema, ¿sí? En un gran problema si no tuviese el disco de seguridad, que es un elemento que se rompe ante la presión a la que fue calibrado, ¿sí? Cuando llega a esa presión el disco explota, y no explota, sino que se rompe y permite liberar todo el gas hacia la atmósfera y de esa manera no acumula presión. ¿Bien? Perfecto. Y eso era básicamente todo lo que vimos respecto de batería y separadores. Y ahora vamos a entrar en tanques, pero antes, ¿cómo vamos? ¿Me van siguiendo? ¿Alguna duda? No, profe. Bien, buenísimo. ¿Los demás? Yo entré tarde, profe, a la clase y bueno, no escuché lo que hablaron al principio, pero por lo que entiendo es una clase de repaso para alguna autoevaluación o algo así, ¿puede ser? Sí, señor, tal cual, lo que acaba de decir. Es un pequeño repaso, ¿sí? Para una autoevaluación que se viene ahora. Y este ya sería el último repaso que estaría grabado. Ya la clase que viene haríamos un repaso de todas las unidades anteriores, ¿bien? Pero esa ya no la grabaría porque sería un repaso más, ¿cómo decirlo? Un poquito más personal entre ustedes y yo. La idea es que también ir comentándoles qué temas se van a tomar más en el examen final, explicarle algunas cositas y demás, ¿sí? Ah, perfecto, profe, perfecto. ¿Y el motivo por cuál sería el que no lo va a grabar? La clase que viene
porque vamos a hacer un repaso de todo el curso y ya está grabado absolutamente todo. Estarían grabados todas las clases y todos los repasos cada 4 o 3 unidades. Entonces me parece un poco redundante grabarlo, no tiene sentido. Ajá. Bueno, profe, no hay problema. Aparte que, como les digo, si ustedes vienen a la clase, vamos a estar hablando un poquito del final y demás. Y también es como un pequeño premio, ¿sí? Para las personas que asisten contra las que no asisten, porque hay muchas personas que no asisten. Y me parece correcto, digamos, que solamente los que asistan puedan hablar un poquito del final y demás conmigo, ya que estamos. Si quieren leer algunas cosas y consultarme también, como siempre. Pero bueno, esa sería la idea. Ah, claro, profe. Buenísimo. Bien, ¿ninguna otra duda? ¿Seguimos? No, está bien. Bien, seguimos. Entonces, un poquito hablando de los tanques, ahora, bueno, un tanque más o menos sabemos lo que es, ¿sí? Uno a simple vista reconoce un tanque. Dentro de estos tanques teníamos dos funciones, recordemos, una primaria, que es la que poseen todos los tanques, que es para almacenar cosas, ¿sí? Por lo general fluidos. Los tanques suelen almacenar fluidos. Y después una segunda, que esto ya es exclusivo de toda la zona de yacimiento, que en primer lugar tenemos un tanque que va a permitir deshidratar el petróleo, que es el tanque cortador, otro tanque que va a ser el lavador, que nos va a permitir desalar el petróleo, y ya por último el tanque de control, que obviamente nos permite controlar la producción, ¿sí? Dentro de los tanques teníamos de techo fijo, que son estos que justamente tienen un techo fijo y que cuando va ingresando fluido siempre va a haber un espacio entre el límite del fluido y el techo, por lo tanto se libera gas. Y teníamos los tanques de techo flotante, que era el concepto contrario, digamos, es un techo que siempre está en contacto con el nivel superior de líquido. Entonces eso lo que hace es evitar cualquier espacio libre y en definitiva evita que surja o que se libere gas. ¿Bien? A mí no, ¿por qué el petrolero no quiere que se le libere gas? Primero que nada porque acumula presión y no es lindo que acumule presión un sistema. Y en segundo lugar, porque yo quiero vender petróleo, no quiero vender gas. A ver, si hay gas solamente, bueno, lo vendo. Bien. Y si se produce un poquito de gas y tiene valor comercial suficiente como para poder venderlo, bueno, lo vendo. Pero si yo tengo miles de litros de petróleo que se me convierten en gas, he perdido plata, ¿se entiende? Porque el gas vale más barato que el petróleo. Entonces yo no quiero que mi petróleo libere gas. Por eso se utilizan los techos flotantes. Y ya por último el tanque a presión, ¿bien? Que son estos tanques que se diseñan para soportar altas presiones. Los techos abovedados soportan bajas presiones, como este que ven acá. Los cilíndricos suelen soportar medias presiones y los esféricos soportan altas presiones, por supuesto, como los separadores. Dentro de, si bien el armado no lo vamos a repasar porque no lo he visto en la autoevaluación, tampoco creo en el examen final, pero sí he visto una imagencita de esta, con el tema de las aperturas que posee un tanque. Recordemos que un tanque posee 5 aperturas. La boca de limpieza, que es por donde va a ingresar el personal a limpiar los tanques de vez en cuando, vacíos por supuesto. Luego la red contra incendios, que tiene un pequeño ingreso para que, una pequeña apertura para que ingrese la espuma contra incendios. Después, dos bocas, o sea, dos orificios en la parte superior del tanque. Una es la boca de medición para poder medir el nivel y otro la boca de muestreo para poder sacar una muestra y medir temperatura. Y luego la válvula de alivio de presión que permite liberar presión en caso de acumulación. Nada más. Y ya llegamos a el tanque cortador propiamente dicho. El tanque cortador es un tanque que me va a permitir deshidratar el petróleo, es decir, me va a permitir retirar el agua del petróleo. Estos sistemas yo los reconozco, o sea, el tanque cortador se reconoce porque en el ingreso posee un fuster, que es un separador que permite
básicamente convertir la presión del fluido a presión atmosférica. Porque el fluido sale del separador, pero sale a una alta presión, vamos a decir. Y los tanques funcionan a presión atmosférica, siempre. Primero que nada, porque fueron diseñados para funcionar a presión atmosférica. Si yo lo diseñara para trabajar a alta presión, bueno, podría trabajar a alta presión, pero por lo general no funcionan así. ¿Por qué no funciona un tanque a alta presión? Porque yo no quiero una alta presión para separar el agua del petróleo. Al contrario, quiero una presión moderada, una presión baja, para que cuando el fluido ingrese al tanque no me agite todo lo que yo tengo allí, ¿sí? Entonces, como no va a trabajar a presión atmosférica, por eso no lo fabrico para que soporte altas presiones. No tiene sentido, ¿sí? Entonces, una vez que el fluido ingresa a baja presión, pasa por los difusores, que son unos pequeños, es como un colador. Imagínense una planchuela, ¿sí? Que tiene esa forma que ven allí, ondulada, que tiene pequeños orificios por los cuales va a ir pasando el fluido, ¿sí? Y esto genera, en cierta manera, que perdón, y esto genera, en cierta manera, que el fluido se disperse, ¿sí? Se difunda por todo el tanque y se separe mejor, solamente. Para que el tanque funcione de manera correcta, debe tener 2/3 de petróleo y 1/3 de agua. Esto es por experiencia, ¿sí? Experimentalmente y cuentas matemáticas de por medio bastante importantes, se determinó que esta era la proporción justa para que siempre el cortador funcione correctamente. Por eso, a la salida del agua se controla el nivel mediante un sistema de purga, ¿bien? Que básicamente es un sistema que nos permite regular la altura de la salida de agua, y eso va a generar variaciones en las presiones internas del tanque, lo que genera siempre un nivel constante de agua y petróleo, ¿sí? El petróleo se retira por la parte superior del tanque, porque sale un petróleo de mayor calidad. Estas preguntas se las van a encontrar en el examen, estoy segurísimo. ¿Cómo sé si el tanque es cortador o no? Por un fuster. Otra pregunta que se pueden encontrar: ¿cómo sé si mis separadores son bifásicos o trifásicos? Hay dos métodos. El primero es mirarle las salidas al separador. Si el separador tiene 2 salidas, es bifásico. Si tiene 3 salidas, es trifásico. Aún así, si yo no estoy seguro, tengo que buscar el cortador. Si hay un tanque cortador en yacimiento, los separadores son bifásicos. Si no hay tanque cortador en yacimiento, quiere decir que los separadores son trifásicos. Sería una redundancia colocar un separador trifásico y un tanque cortador. ¿Por qué? Si el trifásico ya me separa las 3 fases, ¿para qué quiero un cortador? No me sirve de nada. ¿Bien? Entonces, eso es una de las maneras de poder determinar si los separadores son bifásicos o trifásicos. Bueno, después hablamos de la red contra incendios y de los muros de contención, pero mucho no vamos a entrar en detalle con eso porque realmente no es relevante. Bien, perfecto. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran consultar? Buenísimo, seguimos entonces. En la unidad número 15, que ya fue una de las últimas que hemos estado viendo, vimos la planta de tratamiento de crudo, ¿sí? Recordemos entonces que la planta de tratamiento de crudo tenía la función principal de separar las sales del fluido, ¿sí? Y además almacenar el producto para después poder venderlo. Dentro de la planta de tratamiento de crudo existían solamente tanques, por eso también es conocida como playa de tanques, y esos tanques tenemos 3. Uno lavador, otro almacenaje y otro mixto, es decir, o híbrido, almacenaje y lavador, que se utiliza siempre como almacenaje, pero en caso de que el lavador se rompa, puede convertirse en un tanque lavador. Bien, bien, eso ya lo vimos. El tipo de fluido que ingresa a la planta de tratamiento de crudo. Lo que ingresa a la planta de tratamiento de crudo es el petróleo que sale de batería, que es un petróleo
bajo en contenido de agua, es decir, 4 a 5% de agua. Fíjense que todavía no estamos en las condiciones de venta, pero estamos cerca. Y un altísimo contenido de sales, ¿sí? El petróleo que sale de batería tiene una cantidad de sales, pero abismal. Y es acá donde entra la planta de tratamiento de crudo para realizar el trabajo de desalado. Y para esto existe el tanque lavador. Que ¿cómo me doy cuenta que un tanque es lavador? Porque tiene dos entradas. Todos los otros tanques tienen una sola entrada y una sola salida. O dos. Una para el agua y la otra para el petróleo. Pero este tanque tiene dos entradas. Porque por una ingresa el fluido de producción, o sea, el petróleo, que está por ser tratado, y por la otra ingresa el fluido que va a tratar al petróleo, que es agua dulce. Recordemos esto. El agua dulce es importante porque nos permite quitarle las sales al petróleo. ¿Por qué? Bueno, muy simple, porque el agua disuelve prácticamente todas las sales que existen. ¿Y por qué utilizo agua dulce y no agua salada? Y porque el agua salada disuelve menos sales que el agua dulce, porque ya está salada. ¿Bien? Solamente por eso. No hay mucha ciencia. A veces el agua puede calentarse un poco para de esta manera generar una mejor disolución de sales. Esto yo siempre les he comentado, en la clase se los comenté, agarren un té caliente y un té frío o una agua caliente y agua fría y traten de disolver el azúcar o la sal en agua fría y se van a volver changos, ¿sí? Se van a volver realmente... van a pasar un mal rato revolviendo y van a ver que no se alcanza a disolver del todo. Bueno, el agua caliente disuelve muchísimo, pero muchísimo mejor las sales, el azúcar y todos los sólidos, bien, en su mayoría, que el agua fría. El agua por lo general se mete a temperatura ambiente, pero en casos que el sistema funcione mal se puede calentar un poquito, tampoco la vamos a meter a 100 grados, ¿sí? La metemos ahí, tibiecita, 40 grados, 50 grados, tal vez un poquito más, pero no más de eso, ¿sí? Y el funcionamiento del tanque lavador es realmente igual en cuanto a internamente que al tanque cortador. Tenemos un difusor, el fluido va a ingresar por allí, el difusor me lo va a difuminar y por acción propia de los fluidos se va a ir retirando parte del agua y a su vez las sales. Y ya está. El petróleo sale por la parte superior, el agua sale por la parte inferior. Agua es una mezcla de agua de producción, es ese, ¿vieron ese 4 o 5% de agua que decía? Bueno, parte se la lleva este agua dulce y obviamente sale agua dulce, que ya no está dulce, está salada cuando sale porque se lleva todas las sales del petróleo. Entonces, es un agua que, si bien en un principio era posible consumir, ahora ya no, porque presenta obviamente una alta cantidad de contaminación, más que nada contaminación de sales, que tampoco es tan problemático, ¿sí? Pero las sales en exceso producen, si yo tuviese que tirarla a un río, por ejemplo, producen una altísima contaminación. Bien, entonces, conclusiones un poquito respecto de la batería y planta de tratamiento de crudo, para que tengan en cuenta. Si bien son instalaciones que pueden estar cerca, son dos instalaciones distintas. La batería cumple una función determinada, que es la de controlar y separar fases, mientras que la planta de tratamiento de crudo cumple otra función, que es la de almacenaje para la venta y la desalación, es decir, quitarle las sales al petróleo. ¿Bien? Los tanques cortador y lavador, si bien son parecidos, recordemos que el cortador presenta un fuster, cuando el resto no presenta ese elemento, y el lavador presenta un ingreso adicional de fluido, cuando el resto tampoco presenta ese elemento. ¿Bien? Perfecto, y ahora pasamos un poquito a la entrega del crudo, que recordemos que tenía dos tipos de entrega. Una entrega por tanques, que yo les he dicho que a mí me gusta llamarle más una entrega manual, porque consiste en realizar mediciones de forma manual, y una entrega por unidades automáticas, en donde nosotros realizamos mediciones automáticamente y el fluido se vende de manera automática. Bien, ¿qué mediciones realizamos? Tampoco vamos a entrar mucho en detalles respecto de cómo es el procedimiento de las mediciones, porque esto ya lo vimos hace 2 clases. Pero bien, en primer lugar,
La cinta del pilón, recordemos, es un elemento que nos va a permitir, mediante la boca de medición, medir el nivel al cual está el fluido. Yo, conociendo el nivel, puedo calcular cuánto volumen de líquido tengo dentro de ese recipiente, que sería el tanque. Fíjense que dije líquido y no dije petróleo, y esto es porque mido justamente el nivel de líquido que tengo. Y ese líquido es petróleo con un X porcentaje de agua, que aún no lo sé, pero debería estar por debajo del 1%. ¿Sí? Aún así, es importante resaltar que yo, a la hora de vender el petróleo, si lo vendo con 0,5% de agua, ese 0,5% de agua a mí no me lo van a pagar. Me van a pagar el resto, que es el petróleo nada más. ¿Sí? Todas estas mediciones van a servir para poder calcular lo que nosotros conocemos como el volumen de petróleo seco. Es decir, el volumen de petróleo posta, el volumen de petróleo real, el que yo tengo, sin cortar el porcentaje de agua, sin contar los sólidos, sin contar las sales, nada. Solo el petróleo. ¿Bien? Pero para eso tengo que hacer todas estas mediciones. Entonces la cinta del pilón me permite medir volumen de fluido que yo tengo dentro del tanque. El termómetro, evidentemente, me va a permitir a mí medir la temperatura a la cual se encuentra ese fluido. ¿Por qué? Porque esa temperatura a mí me va a modificar el volumen seco del petróleo. ¿Bien? Básicamente porque la densidad del petróleo varía de manera moderada, si varía un poquitito, al variar su temperatura, nada más. Y al variar la densidad de un fluido, también varía su volumen. Y ya por último, el sacamuestras, que este se mete, al igual que el termómetro, por la boca de muestreo, que nos va a permitir sacar muestras. Una muestra de crudo, ¿sí? Para que tengan en cuenta, fíjense que tiene dos tubitos el sacamuestras, y esto es porque por una ingresaría el petróleo o el fluido cuando yo voy tirando con la soga el sacamuestras para sacarlo, y por la otra va saliendo el aire. Recordemos que si yo tapo este recipiente en la superficie, se llena de aire, y cuando yo lo meto no se va a llenar, a menos que salga ese aire. Es por eso que tiene dos orificios. Si no, caso contrario, no habría manera alguna de que de que ingrese la muestra. Esta muestra, es importante resaltar que se va a llevar al laboratorio, ¿sí? Y con esta muestra yo voy a poder medir densidad de petróleo, viscosidad, todo, y una vez hecho esto, corrijo por temperatura y puedo obtener, saco muestras de agua, porcentaje de agua, perdón, cantidad de sales, cantidad de sólidos, y una vez hecho eso, se mete todo en una ecuación matemática y me da el volumen de petróleo seco, corregido por temperatura, todo, impecable, listo. ¿Sí? Entonces ese es el volumen que tengo de petróleo, y que cuando lo mande a refinería o a donde sea, es el volumen de petróleo que a mí me van a pagar. El resto no me lo van a pagar, porque el resto es agua, sólidos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es importante resaltar que de esta muestra se divide en dos. Una muestra es la que se analiza, un pedazo, o sea, la mitad, y la otra mitad se guarda. ¿Bien? Se guarda con 3 meses de validación por las dudas de que alguna de las mediciones que hayamos tenido sean malas. Entonces va a venir refinería y me va a decir, mira, te equivocaste en esto y me mandaste un fluido con mayor porcentaje de agua, te tengo que cobrar multa. Entonces, ¿qué hace el agente de yacimiento? No, pará, vamos a analizar la muestra. Por eso tiene validez. Primero que nada porque después de 3 meses la muestra ya se volvió completamente heterogénea. Eso quiere decir que no hay manera de poder realizar algún examen en la muestra, ya que es inservible. Pero además de eso, es importante resaltar que tampoco le va a poner 10 años de validez a la muestra, porque va a venir refinería y me va a decir, mira, hace 9 años me vendiste un fluido malo y no hay manera de comprobarlo, ya está. O sea, tenés que venir en los 3 meses. Si no venís en los 3 meses a realizar el reclamo correspondiente, ya está. ¿Qué se le va a hacer? A llorar el campito, como quien diría, ¿sí? Y ya por último, las unidades automáticas, que recordemos, las unidades automáticas son unas herramientas que permiten realizar mediciones justamente de manera automática, ¿sí? Una cosa maravillosa, y además de eso, permiten enviar fluido o venderlo también de manera automática, y va midiendo
constantemente porcentajes de agua, sólidos, sales, ¿sí? Cuando se excede alguno de los límites impuestos, la máquina deja de vender el fluido y lo vuelve hacia la zona del tanque lavador para poder tratarlo nuevamente, ¿sí? Una vez que vuelve a leer el fluido en condiciones, lo vende, ¿sí? Y así va mandando y va sola la máquina, va desviando el fluido según salga la medición, ¿sí? Eso que ven ahí es una unidad automática. Y bien, eso era todo lo de la unidad número 15. ¿Hay alguna duda, algo que me quieran consultar? Profe. Bien. ¿Los demás? Bien, buenísimo. Y ya ahora entonces vamos a hablar un poquito de lo que vimos la semana anterior, ¿sí? Un poquito por encima porque lo vimos la semana pasada, así que debería estar fresco. Hablamos en la unidad número 16 de la planta de tratamiento de efluentes. Esto es básicamente la planta de tratamiento de agua. Y vamos primero, recordemos que habíamos hablado un poquito del agua que existía en el mundo, ¿sí? Agua dulce, agua salada y agua de producción, que es el agua que presenta la mayor cantidad de sólidos o contaminantes, ¿sí? 200.000 partes por millón de un montón de cosas. Sólidos en suspensión, sales, metales pesados, petróleo residual, gases, materia orgánica en forma de bacterias, una barbaridad de cosas, ¿bien? Y que es importante tratar el agua porque yo le tengo que dar una disposición final, es decir, la tengo que tirar en algún lado, porque caso contrario tendría que almacenarla de manera infinita en el tiempo en unos tanques de almacenaje y sale mucha agua, ¿eh? Entonces es imposible tener una zona de almacenaje de agua tan grande y que ocupe tanto espacio y espacio que no lo puedo utilizar más porque ya está, ya quedó con agua. Bien, entonces es importante eliminarla del circuito, pero para eliminarla del circuito voy a tener que tratarla, ¿sí? Habíamos visto que dentro de los métodos de disposición final, los primeros que se utilizaban eran los conocidos como métodos superficiales, que son métodos que actualmente están prohibidos en Argentina y esto se debe a que producen una altísima contaminación en el suelo, ¿sí? El suelo que debería ser fértil, por lo general. Es por eso que se prohibieron y acá en Argentina solamente están permitidos los métodos subterráneos, que consisten solamente en inyectar el fluido, ¿sí? Inyectar este agua de purga, ¿sí? Este agua de producción, en distintos pozos que pueden ser sumideros o de inyección. La diferencia está en que el sumidero se mete en una roca cualquiera, mientras que el inyector se mete el fluido en la roca de la cual provino, que es la reservorio. Este último método es el más seguro de todos y es el que nos trae a nosotros también un beneficio, que es el de aumentar un poco los niveles de producción mediante la inyección de agua en otros pozos. ¿Bien? Así que el más conveniente es el método subterráneo y de estos, recordemos, los pozos inyectores. Pero para esto, para poder inyectar el agua en un pozo, yo primero tengo que tratarla, porque caso contrario, es decir, si no lo hago, el pozo se puede llegar a tapar, no el pozo en sí, sino los punzados o la zona interna de la roca, es decir, lo que nosotros conocemos también como gargantas porales o la conexión entre los poros. Eso realmente puede ser un desastre. Entonces hay que tratarla. Y por eso existe la red de, digamos, tratamiento de agua, que está dividida en una red de captación, que son las cañerías, que salen de los distintos puntos de batería, planta de tratamiento de crudo, etcétera, que van a parar hacia la zona de efluentes, eso es la red de captación. Después los centros de recolección, que son las piletas API, y ya por último la planta de tratamiento en sí. La pileta API es esto que ven ustedes acá, recipientes largos y rectangulares de cemento, divididos en dos siempre hay dos, ¿sí? Siempre hay dos piletas API por cada pileta API, valga la redundancia. Que se diseñan un poquito más grandes porque son un poquito más grandes respecto de la cantidad de agua que van a tratar, digamos.
y que su función principal es la de recolectarme el agua y además generar una separación primaria del petróleo que viene con el agua, que si bien es poco, es importante recuperarlo, porque es petróleo, y el petróleo vale, ¿sí? Entonces se tiene que separar, y se lo hace a través de las piletas API, que están abiertas a la atmósfera, como ya les mencioné. Después de esto pasamos a la planta de tratamiento de agua, que pueden haber dos sistemas, un sistema abierto y un sistema cerrado. El sistema abierto consistía en una serie de piletas en la zona inicial, ¿bien?, que son las famosas piletas coalescentes. Estas piletas coalescentes son las que ven allí. Estas piletas tienen la función de permitir el ingreso de oxígeno al agua, perdón. Y esto genera una muerte masiva de bacterias, ya que las bacterias que vienen con el agua son anaeróbicas, es decir, no pueden respirar oxígeno porque en caso de hacerlo mueren. Respiran otros elementos, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay dos también piletas coalescentes? Simple, porque la primera, como todavía tengo mucho petróleo, si coloco solamente una, el petróleo me cubre toda la superficie de lo que sería la pileta y evita, como el petróleo es impermeable, evita que ingrese el oxígeno y en definitiva no puedo, digamos, tratar al fluido en sí, no lo puedo hacer. Entonces es por eso que se utilizan las piletas coalescentes dobles, una y después la otra. Las piletas coalescentes además tienen unas pequeñas placas de hormigón que generan que el fluido tenga que hacer ese recorrido de zigzag y se mantenga mucho más tiempo en la pileta, ¿sí? Repito entonces, la primera me ayuda a separar el excedente de petróleo, mientras que la segunda, ya sí, al tener menos petróleo, permite un ingreso de oxígeno y me mata las bacterias. Pero ahora tengo un exceso de oxígeno que me va a oxidar las cañerías. Es por eso que más adelante se le inyectan químicos, primero que nada para evitar que las sales se disuelvan más y permite también a otros químicos inhibir el oxígeno. Cuando digo inhibir quiere decir que bloquean el oxígeno y no dejan que me oxide las cañerías, ¿sí? Simplemente sería eso. Y bueno, ya después pasaríamos a los filtros. Recordemos que los filtros tenían un ingreso de agua por la parte superior y por la parte inferior sale el agua limpia. Y básicamente consisten en un lecho que puede ser de cáscara de nuez o granular, ¿bien?, y que me permite la limpieza del fluido. Es decir, al agua le saco todos los contaminantes que ya trae. Como dije, trazas de petróleo, sales precipitadas, sólidos en suspensión, bacterias que a esta altura ya son cadáveres de bacterias porque ya los maté con el oxígeno, ¿sí? Pero todo eso no lo puedo mandar al pozo, me lo tengo que dejar yo en la superficie, como mediante unos lechos, ¿sí?, que yo tengo dentro de mi filtro. Como dije, estos lechos pueden ser de cáscara de nuez, que es el más efectivo de todos, o granular, que consiste en colchones o camas de distintos granos de básicamente de roca, ¿sí?, de grano fino arriba a grano un poquito más grueso en la parte inferior. Siempre tiene que existir este orden, el fino arriba y el grueso abajo, y es por eso que los lechos granulares, si bien pueden recuperarse, es decir, si bien pueden limpiarse, hay que tener mucho cuidado al hacerlo porque puedo generar una agitación del lecho, desordeno todos los granos y básicamente estoy en un problema, ¿sí? El lecho de cáscara de nuez no tiene ningún tipo de problema al orden que tenga. Directamente para limpiarlo se le inyecta fluido en sentido contrario a altísima presión y eso genera que se agiten las cáscaras, choquen unas con otras y en definitiva me vaya liberando la suciedad que se la va a ir llevando el agua limpia, ¿sí? Los filtros se limpian con agua limpia, por supuesto, ¿sí? No se puede limpiar con agua que ya tiene contaminantes o que está sucia. Y ya por último teníamos el sistema cerrado, que como les había mencionado así muy por encima, consiste básicamente en lo mismo que el sistema abierto, con la particularidad de que trabaja con una serie de separadores cerrados, que se llaman skimmer, ¿sí? No, skimmer y unidad de placas, pero son separadores. La unidad de placas permite controlar un poquito los niveles de sólidos, nada más, una cosa particular, pero son sistemas como los separadores que mencionamos hace ratito, funcionan igual, por gravedad, separan
digamos, los óleos y en definitiva el petróleo del agua. Es importante resaltar que el sistema cerrado permite trabajar a altas presiones, no hay problema con eso, y además es más chico, por lo tanto ocupa menos espacio en batería, y además al ser cerrado no contamina el ambiente. La única gran dificultad que tiene es que como no está abierto a la atmósfera no puede absorber oxígeno para matar bacterias de manera natural. Por lo tanto, si yo tengo un alto contenido de bacterias, la tengo que matar inyectándole yo el oxígeno en la zona de inyección de químicos, digamos, que se inyecta antes de los separadores para que haga efecto. Y a la salida de los separadores te voy a colocar los inhibidores de oxígeno nuevamente. Obviamente lo que le sigue es el filtro y ya por último almacenar para poder bombearlos después a los distintos pozos inyectores como corresponde. Y bueno, gente, eso sería todo lo de la unidad 16 y ya todo lo que vimos en producción. No sé si alguno tiene una duda o algo que quisiera consultar antes de que nos vayamos. Ya, profe. Bien, buenísimo. ¿Los demás? Yo le quería hacer una consulta, pero se me fue. No me digas. ¿No se acuerda de qué era más o menos? Sí, me acabo de acordar. Bien. Nada que ver con el tema, pero es porque no hubo una autoevaluación. Yo me perdí varias clases y bueno, y hasta donde había escuchado iban a ver si la habilitaban y al final no la habilitaron, porque no, o sea, nunca avisaron o si la habilitaron y yo Está ni me enteré. hablando de la autoevaluación de las unidades 9, 10 y 11, ¿verdad? Sí, Claro, la no. segunda, digamos. La tercera sería. Hubo una primera de la unidad número 1, 2, 3 y 4. Después hubo una segunda de la unidad 5, 6, 7 y 8. Y después no hubo una tercera. La tercera no hubo porque no, digamos, no la subieron a la página, la gente del instituto. Entonces no está para tomarla. Pero les dije que no se hicieran problema, por eso que solamente íbamos a tomar la otra autoevaluación que sería esta que tienen que rendir ahora. Pero ya hubo una primera, una segunda y la tercera va a ser esta recién. Ajá, bueno, me voy a fijar porque tenía entendido que era una sola evaluación la que yo he hecho, que se ha hecho las dos y no me acuerdo, la verdad. Probablemente la segunda autoevaluación la resolvimos cuando terminamos de ver Gas Lift, hace ya bastante. Ya ahora me voy a fijar en la página, profe. Bueno. ¿Alguna otra duda mientras? Y en el caso que no la haya hecho, eso, Y en el tendría que caso que hacer? no la haya hecho, estaríamos en un problema. Ya vamos a ver si más gente no la ha hecho y la puedo llegar a habilitar una semanita más, aunque sea. Porque recuerden que la idea de la autoevaluación es que la hagan en tiempo y forma, pero si no la he hecho, avísame y vemos qué tal. Bueno, sí, yo hasta, digamos, la unidad, hasta que empezamos con producción 1, yo Sí. venía al día. Por eso me extraña, no me acuerdo, la verdad, haber hecho Bueno, las dos autoevaluaciones. Quizás las he hecho y me he olvidado. Pero bueno, ahí me fijo y la aviso. Bueno. ¿Alguna otra duda? Profe, yo. Sí. Porque yo había quedado atrasada con un par de unidades por el tema de trabajo y ahora me estoy poniendo al día y hasta hoy terminé de ver las 3 partes de la teoría 14 y ahora voy a hacer el cuestionario 16. Queda un cuestionario que se llama el 17, el de separación. ¿Esa la subió la clase? Sí, eso les comentaba a los chicos más temprano. He subido todas las clases a YouTube, nada más que no se las he pasado, me he olvidado. Pero sí he subido todas. Ustedes, si tienen algún... Yo lo que hago es, termina la clase, o sea, ahora terminamos la clase y la pongo a subir. Y por lo general, antes de las 12 de la noche se sube. Pero como es muy tarde para avisarles, les tengo que avisar al otro día. Y hay veces que me olvido, como la semana anterior, que me olvidé. Ustedes... mañana ya a mediodía, seguro la clase va a estar subida. Si no les he comentado nada,
o pregúntenme por el grupo, o bien métanse directamente en YouTube, busquen mi canal y va a estar subida ahí la clase, no se hagan problema por eso. Ah, bueno, pues. No, yo le preguntaba porque terminaba hasta 14 y tenía entendido que es la que yo vi, la anterior era la 16. Entonces quedaba esa 17 y no sabía de dónde salía. No, sí, está todo subido. Así que no se hagan problema. Muchas gracias. De nada. Bueno, gente, si no hay más dudas, entonces... Profe, yo tengo una duda. Sí, pregunte. Usted estuvo hablando recién de los factores que ayudan a mejorar la desalación. Sí, señor. ¿Me lo podría repetir? ¿Uno, la temperatura, puede ser? Sí, ahora le comento. Volvemos acá al tanque lavador. Tanque lavador. Una de las digamos, importantes variaciones que yo puedo hacer para mejorar la desalación es la temperatura, ¿sí? Al aumentar la temperatura del agua dulce, lo que hago es aumentar la solubilidad del agua. Me disuelve más sales, en primera instancia. Segundo, el tanque lavador funciona perfectamente si yo tengo 2/3 de la altura de petróleo y 1/3 de la altura del agua, al igual que el cortador. Esas alturas que hacen me ayudan a controlar la velocidad a la cual va subiendo el fluido, ¿sí? Mientras más lento sube el fluido, mejor lo va a desalar el agua dulce, ¿sí? Es por eso que los niveles también son un factor importante. Si ya los niveles los tengo bien y la temperatura del agua la he subido lo suficiente como para poder generar una buena desalación, debería salir bien el fluido. Si no sale bien, es probable que tenga una complejidad ahí en las sales y se puede colocar un tanque lavador adicional para generar un lavado en cadena, que se llama. Que básicamente le voy metiendo agua dulce, saco ese fluido que ya está desalado en parte y lo meto en otro tanque y le vuelvo a meter agua dulce, porque el gradiente de salinidad siempre es importante. Siempre, para poder disolver mejor las sales, se tiene que ocupar agua dulce. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es la que admite mayor cantidad de sales. Eso sería más o menos. Ya con esas tres cosas, agua dulce, temperatura y buena velocidad de fluido, estoy bien. Ya con eso debería desalar bien. Perfecto, profe, ahí lo entendí. Buenísimo. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces ahora sí, si ya no hay dudas, nos estaremos viendo la próxima clase, gente, a la misma hora, recuerden, el martes a las 6, y esa ya sería la última. Y como dije, vamos a hacer un pequeño repasito para el examen final, viendo más o menos qué temas son los que se van a tomar, qué temas no, algunas cositas ahí que a veces preguntamos media de trampa y todas esas cosas, se las voy a ir comentando también. Así que bueno, nos estaremos viendo la semana que viene, gente. Bueno, profe, chau. Chau, que anden bien. Listo, profe, chao. Chao, profe, hasta luego. Chau, que anden bien.